En alguna ocasión, Jesús, respondiendo a algunas preguntas de un hombre llamado Nicodemo, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y aquel hombre era ya mayor y le dijo: maestro, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo ya soy grande? ¿Cómo me voy a poder meter de nuevo en el seno de mi madre? Y entonces Jesús le contestó que tenía que nacer de nuevo del Espíritu. Tenía que volver a nacer, tenía que ser otro, empezar de cero. Y dijo nacer de nuevo, dando a entender que lo que se necesitaba era la inocencia de un niño, la honestidad de un niño, la verdad de un niño, el anhelo de un niño, así como son los niños, la despreocupación ante el Padre y demostrar así el amor que un niño regala a sus padres. Es increíble cómo incluso sabemos que los niños olvidan fácil una ofensa cuando viene de los padres, porque al final está el amor que sienten por el Padre, el anhelo de estar bien con ellos, de ser queridos, amados y protegidos por ellos. Y los hijos, por eso es que muy fácilmente nos perdonan cuando cometemos alguna injusticia con ellos, e incluso el maltrato. Así le decía Jesús: tienes que volver a ser un niño, tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a ser bueno. Y cuando yo pienso en mi mejor etapa como persona, pues me doy cuenta de que tengo que ir al pasado. Tengo que ir al pasado para encontrar a un José Luis bueno, que en algún momento fue bueno. Y es porque pues las preocupaciones de la vida, conforme la vida va avanzando en años, van surgiendo nuevas responsabilidades. Llega el matrimonio, llegan los hijos, el trabajo que hay que realizar para poder obtener el sustento, ya no solo de una persona, ya no solo el mío, sino el del resto de la familia. Los hijos crecen y empiezan a ingresar a otras escuelas, empiezan a tener otras aficiones, otras actividades, y empiezan a surgir ciertas situaciones, no solo económicas, sino permisos, en dónde anda un hijo, en dónde anda el otro, en dónde anda la hija. Uno tiene que estar pendiente de todo eso, aparte tiene que estar pendiente de su trabajo, aparte tiene que estar pendiente de su relación con su esposa, de la relación con el resto de la familia, el papá, la mamá, los hermanos, las hermanas. Y luego también vienen los compromisos con los vecinos, los compromisos con los compañeros de trabajo, las relaciones entre ellos y de nosotros con ellos. Un montón de cosas que luego llegan y que hacen que a veces nuestra mente se sature de tanta cosa y se empiecen a escapar cosas. Oye, se te olvidó hablarle a fulano porque cumplió años. Oye, se te olvidó esto. Oye, no hiciste esto. Y luego llega la esposa: ¿sí te acuerdas que festejamos hoy, verdad? Y uno de inmediato, si no se acuerda de inmediato, pues hacer memoria, porque pobre de uno que se le olvide una fecha importante con la esposa, con el esposo, o con la novia o con el novio. También esto pasa desde que pues estamos en la edad de los novios y todo eso.
Pero a eso me refiero más adelante. En este momento estoy tratando de ejemplificar cosas que yo vivo, que son las que me está tocando vivir, y son muchas cosas. Son muchas cosas las que mi mente tiene que atender, las que mi mente tiene que estar pendiente, porque también están los ministerios, las actividades dentro de la iglesia, y le podemos ir sumando. Y entonces llega un momento en el que yo siento que no soy una buena persona, que se me están escapando cosas que antes no se me escapaban, que no estoy tan atento a dar caridad como en otras épocas de mi vida, que no estoy tan atento a amar, a honrar y respetar a mis padres como en otra época de mi vida, que no estoy tan atento de mis hijos, de mi esposa como en otras épocas de mi vida, que en mi trabajo no rindo como en otras épocas de mi vida, que en la iglesia no estoy siendo el tan buen ejemplo que debiera como en otras épocas de mi vida. Y pensando en esto, llegué hace unos meses a no una crisis, sino a un abatimiento. Me sentí abatido porque dije, después de tanto caminar, después de tantos años de hacer esto, aquello, ahora tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo ministerios, tengo otras actividades, y yo me sentía que no era bueno. Yo me sentía que estaba siendo una mala persona, que no estaba atendiendo como debiera todo pendiente. Y es que resulta que esto lo detonó algo que sucedió en una comunidad. En esta comunidad, cierto día, mi esposa Ivonne no pudo asistir a ella. Y al final de la comunidad, de la reunión de la comunidad, se acercó una de las hermanas con 2 bolsas de tortillas de harina y me dijo, José Luis, ¿cuántas bolsas se va a llevar? ¿1 o 2? Ivonne por lo general siempre se lleva 2 y son 20 pesos. Yo en ese momento estaba pensando en las cosas que dentro de esa comunidad yo participo. Y entonces en mi mente tenía de qué había tratado la comunidad, lo que había dicho fulano, mangano. Yo andaba como se dice, andaba en lo mío. Y entonces yo evalué rápido la situación y dije, si llevo 1, entonces quizás Ivonne quiere 2 y se va a molestar conmigo. Si llevo 2 y ella solo quería 1, Ivonne se va a molestar conmigo. Yo no recordaba que Ivonne llevara tortillas. Esto no quiere decir que no lo hacía. Yo creo que sí lo hacía, pero como uno anda en lo suyo y como son tantas cosas las que uno tiene que estar viendo durante su día, yo no observaba que ella se llevaba esos paquetes de tortilla de esa comunidad, porque yo solo me comía las tortillas. Yo andaba en lo mío, en cosas de hombres. Me comía las tortillas, pero yo nunca había observado que Ivonne llevara. Y en tanto decidía una cosa, decidía otra. Estaba yo pensando en todo esto y dije yo, si llevo 1, puedo quedar mal. Si llevo 2, puedo quedar mal. Y si no llevo ninguno, quedo mal con la hermana. Pero dije yo, ¿con quién prefiero quedar mal? ¿Con la hermana o con Ivonne?
Y entonces yo pensé en todo esto y al mismo tiempo mis ojos estaban expresando que estaba pensando mis dudas, todo lo que estaba yo así tratando de dilucidar y llegar a una decisión. Y para cuando yo había decidido lo que iba a hacer, la hermana ya se había desesperado. La hermana se desesperó y no solo se desesperó, sino que se molestó. Retiró sus 2 paquetes de tortillas de harina de donde me los estaba tratando, así mostrando, ofreciendo. Los tomó, se dio media vuelta y se fue. Y no me dijo nada, se fue. Para la siguiente reunión en esa comunidad, ninguna de las señoras me hablaba. Con el paso de los meses me han ido hablando, han ido observando de nuevo su comportamiento normal conmigo, pero esa hermana ya no me habla. Ese es solo un ejemplo de las cosas que uno tiene que andar pensando en todo y que en determinado momento a uno se le escapan, porque son muchas. Cuando uno es niño pues se preocupa por pocas cosas y aún así hay problemas, pero cuando uno ya es mayor, empiezan a ver ese abanico de otras actividades, de otros compromisos, y se dan mucho más las oportunidades de fallar, de quedar mal. Pero eso queda en el corazón, quedó en mi corazón, y observé algunas otras cosas. Eso se juntó a otras cosas que yo había venido observando y sintiendo con respecto a mí. Y entonces yo me sentí abatido y dije, yo no soy una buena persona. No soy tan bueno, no soy bueno. Y entonces no me quedé ahí. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar con esa sensación de que no soy bueno o voy a hacer algo para remediarlo? Y entonces yo dije, sí, voy a hacer algo para remediarlo, porque ahorita no me siento bueno. Y sin embargo, en alguna época de mi vida me he sentido bueno. E incluso ha habido personas que han dicho de mí que soy una buena persona en el trabajo o en alguna escuela, algún comentario de alguna persona mayor. He visto eso. Y entonces dije yo, sí ha habido una versión buena de mí. Y entonces yo pensé y dije, cuando yo era niño, cuando a mi mamá se le caía una cuchara cuando estaba lavando los trastes, yo corría para levantársela. Y cuando mi mamá necesitaba que yo cargara a mi hermana menor, a la más chiquita de mis hermanas, yo estaba en primaria aún, pero mi hermana chiquita, la más pequeña, era un bebé y yo la podía cargar. Y yo me acuerdo que me pasaba horas cargando a mi hermanita a consolarla porque estaba llorando. Entonces yo dije, pues cuando era niño, cuando era un niño, cuando estaba en el kinder, cuando estaba en primaria. Pero me puse a pensar y no. Sí recordé que cuando era niño también hice algunas cosas que no debía haber hecho. Sí hice algunas cosas. Y dije, no, cuando era niño tampoco era tan bueno. Y me puse a acordarme de la primaria. Y me empecé a acordar de cosas buenas que hice cuando estaba en primaria, con mi familia, con mis hermanas, con mis compañeros de trabajo. Cómo me portaba yo, cómo era de serio y de formal. Pues sí, también, pero me acordé de las veces que mi mamá tuvo que ir a recogerme de la dirección. Culpable o no, mi mamá tuvo que ir a recogerme varias veces de la dirección de la primaria. Entonces dije yo, no, en primaria tampoco fui tan bueno. Y luego me fui a la secundaria. Batallé más para acordarme de cosas buenas que hice en secundaria. Y no batallé tanto para acordarme de las cosas malas que hice cuando estuve en secundaria. Y dije, no, esa no es mi mejor versión de mí. Porque mi intención al buscar la mejor versión de mí, al José Luis bueno, era volver a repetir lo que hacía en aquel entonces. Cómo me comportaba, cómo hablaba, lo que hacía por los demás, lo que me limitaba de hacer. Estaba tratando de encontrar la mejor versión de mí para volver a repetir ese comportamiento. Y me di cuenta que la de secundaria tampoco era la más adecuada.
Me fui a la preparatoria y sí encontré cosas buenas de mí, pero también encontré muchas cosas malas de mí. Muchas cosas malas que hice y no debía hacer. Luego me fui a la universidad y pasó lo mismo. Me di cuenta que también en la universidad sí había motivos para pensar que José Luis era bueno. Pero el corazón solo uno lo puede ver. Las personas que catalogan a uno son de cosas que ven externas, las cosas que ven en la luz, las cosas que ven que suceden frente a ellos. Pero uno mismo no puede engañarse, así como no podemos engañar a Dios, porque Dios ve todo, ve el interior del corazón. E incluso muchas veces como humanos podemos ver un acto bueno de una persona y podemos ver externamente qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, pero no podemos ver lo que su corazón realmente sentía, no podemos ver sus intenciones. Vemos su obra buena, pero no sabemos por qué lo hizo. Puede ser que haya sido con buena intención, sí, pero puede ser que haya sido con mala intención también, y eso con nuestros ojos humanos no podemos verlo. Y en ese momento, cuando yo estaba analizándome, viéndome a mí, buscándome a mí, al José Luis bueno, pues me di cuenta que así como podía ver algunos actos, cosas buenas que había hecho, también podía verme el corazón, y me recordé de mis intenciones. Y me di cuenta que no siempre mis intenciones fueron buenas, aunque mis actos sí lo eran. Aunque el beneficio que yo le procuré a alguien con mis palabras o con mis acciones había sido bueno, no siempre mis intenciones buscaban cosas buenas. Y me di cuenta que mi versión de la universidad tampoco entonces era útil. Luego ya en el trabajo me empecé a dar cuenta de cómo también en el trabajo pasaba lo mismo. Luego en mi familia, con mi matrimonio o con mi familia, mis papás, mi mamá, mis hermanas, y me di cuenta de que tampoco podía encontrar en ninguna de esas etapas de mi vida una versión que realmente hiciera que cambiara la actual, que realmente me hiciera encontrar a un José Luis totalmente bueno, porque simple y sencillamente ese José Luis nunca había existido. Y entonces aquí viene la respuesta de Jesús a Nicodemo: no podrás entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo en el Espíritu. Y Nicodemo le decía: salir de nuevo del seno de mi madre. Pues Jesús no le estaba diciendo eso, le decía que tenía que nacer de nuevo. Y entonces me di cuenta que la mejor versión de José Luis no la iba a encontrar en el pasado ni en el presente. La mejor versión de José Luis debe ser la del futuro, siempre y cuando nazca de nuevo en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no lo voy a lograr solo, y que tiene que ser con la guía y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Otro nombre del Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y entonces es con el Espíritu de Dios en mí. Es como si puedo, con el favor de Dios, encontrar en el futuro la mejor versión de José Luis. Y quizá algún día efectivamente alguien diga: es que es una buena persona. Pero eso será en el futuro. ¿Me debo ocupar en ello? Sí, debo ocuparme en ello. Lo que sí puedo aprender de mi pasado es no tanto qué hice bien, sino qué es lo que hice mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esas cosas que hice mal son las que no permiten o las que no permitieron
que en algún momento efectivamente hubiera existido la mejor versión de José Luis, la versión que Dios quiere de mí. Esas son mis reflexiones con respecto a la mejor versión de mí. Hablando de ti, ¿qué sucede? ¿Actualmente estás viviendo la mejor versión de ti?